tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis, por supuesto, que queremos dedicar al caso Florence Cassé e Israel Vallarta. Estamos hablando de un tema que lleva prácticamente ya 19 años, 19 años en la agenda informativa, en la agenda de discusión, en la agenda jurídica, que afectó a familias enteras, por supuesto, que hoy por hoy siguen sin tener descanso, que hoy por hoy siguen sin tener paz en ningún sentido, porque no solamente está Israel detenido detrás de las rejas sin condena, también hay familiares de él que pasaron precisamente por la cárcel, algunos salieron, otros continúan ahí, y todos víctimas de una revancha personal por parte de un empresario como Eduardo Margolis, quien quiso cobrarle las facturas al hermano de Florence Cassé y que por lo tanto se alió con Genaro García Luna, con su amigo, con el cual tenía una cercanía muy particular por el tema de los secuestros. No olvidemos que Margolis era una especie de asesor de la comunidad judía en ese sentido y que lejos por cierto de combatirlos de manera eficiente, pues resulta que lo convirtieron en un negocio estos dos personajes. El secuestro se volvió un negocio patrocinado, promovido, protegido por las propias autoridades supuestamente encargados de combatirlo y lo mismo por parte de los asesores, quienes utilizaron incluso a víctimas reales. ¿Para qué? Para acusar a Israel Vallarta. Y a García Luna, como lo hemos dicho en otras ocasiones, le cayó como anillo al dedo, porque García Luna había sido evidenciado por un medio extranjero, el Dallas Morning, creo, el que se llamaba, el video en donde aparecen los agentes de la AFI, encargada, dirigida, responsabilidad de García Luna, entregando acetas a manos del cártel de Sinaloa, es decir, trabajando los AFIs con el cártel de Sinaloa para ejecutar a integrantes de los Zetas, quienes habían llegado al puerto de Acapulco, si no mal recuerdo, para tratar de combatir a la organización que en ese momento era encabezada por el Mayo Zambada, por el Chapo Guzmán, por Juan José Esparragosa, y que tenía a uno de sus principales operadores en la región, a Edgar Valdés Villarreal La Barbie, quien a su vez, por supuesto, respondía a las órdenes de otros liderazgos internos, como en el caso de los Beltrán Leiva, quienes durante años habían sentado sus reales en Acapulco. Héctor Beltrán Leiva era conocido incluso como una especie de conde, ¿no? De doctor, un hombre que era aceptado en toda la clase política empresarial de ese lugar. Entonces hablamos precisamente de todo un entramado criminal que fue denunciado en ese video y que le urgía a Genaro García Luna detenerlo, desviar la atención, como operando como él sabía. Se acerca a su socio, su amigo Margolis, ¿no? Le propone cobrarle la factura a estas personas, meterles un susto y llevan a cabo este célebre, tristemente célebre montaje. Pero ¿qué requerían para hacerlo más impactante? Al medio de comunicación. Y es ahí cuando se acercan a Televisa. ¿Por qué Televisa se dio tan fácil? ¿Por qué Bernardo Gómez y los demás directivos decidieron aceptarlo? Por un lado, Margolis era dueño de CB Directo, que metía mucho dinero a Televisa, y por el otro, Genaro García Luna metía mucho dinero desde la Secretaría de Seguridad Pública en anuncios, patrocinios, programas de televisión y demás. No olvidemos que Televisa le produjo, por indicaciones directas de la dependencia, una serie para limpiar la imagen, para posicionar la imagen de la Policía Federal, del propio Genaro García Luna, cuando éste ya estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante el mandato de Felipe Calderón. Este tema fue seguido por grandes periodistas. Emanuel Stills, por ejemplo, tiene uno de los libros emblemáticos del mismo, El Teatro del Engaño, que vale la pena, por supuesto, leerlo y releerlo porque fue actualizado, y en donde nos señala que el montaje se ensayó dos veces, en dos ocasiones, para que saliera lo más pulcro posible. El gran Pepe Reveles, en otro libro más, precisamente el Affair Florence Cassé Vallarta, el Affair Cassés Vallarta, deja en claro cómo sembraron a las víctimas, cómo las víctimas eran personas cercanas a Isabel Miranda de Wallace, que sabe usted era operadora del propio Genaro García Luna,
y que tenía su organización Alto al Secuestro únicamente para legitimar el trabajo de este funcionario policíaco. Pues bien, muchas de las personas que entrevistó Pepe abiertamente le dijeron, ahí no había nadie antes. Llegaron horas antes a meter a la gente, a ubicar a las personas. Y aquí el punto es que hay gente que te dice si eran víctimas de secuestro, pero no de los que fueron señalados, no de Florence Cassé, no de Vallarta. Otros más dicen, hay un personaje ahí que trabajaba en las propias dependencias de gobierno y que desapareció y jamás ratificó como tal la denuncia. El montaje está plenamente comprobado, plenamente confirmado, y aquí hay que dejar en claro las responsabilidades como tal. TV Azteca llegó un poco tarde al mismo, pero también fue convocado. De ahí precisamente que TV Azteca, digámoslo de esta forma, se salvó. A partir de ese momento comenzó esta narrativa, la construcción de la misma, de que Israel Vallarta era la cabeza, el líder precisamente de los Zodiaco. Y como bien nos lo dijo en varias entrevistas Emanuel Stills, ¿no? A final de cuentas, a final de cuentas, era maravillosa la historia. Imagínese la francesa que llega y se involucra con el delincuente mexicano y a la vez viven una historia de amor, pues de telenovela, ¿no? De película, de serie, como la que le acostumbraba a crear Televisa al gobierno calderonista. Uno de los actos más atroces que dejó, aparte de la privación de la libertad de este Israel Vallarta, fue el fallecimiento precisamente de este hombre llamado Diego, un hombre que salió de su casa para poner su tianguis con su familia, que fue a buscar algo que desayunar y que fue levantado por los agentes porque requerían a una persona que señalara a Israel Vallarta. Este hombre falleció a causa de la tortura, falleció a causa de los golpes que le propinaron estos agentes. Este hecho, hay que reconocerlo, fue denunciado en su momento y fue de las pocas voces que lo cuestionó de Anabel Hernández, que junto con Emanuel Stills, junto con Pepe Rebeles, junto con otros reporteros, se atrevieron a ir más a fondo de lo que pasaba y fueron contracorriente de una narrativa dominada por Televisa, por Televisión Azteca, que satanizaba a Vallarta, que satanizaba a Cassés y no daba la mínima posibilidad, por supuesto, de revertirla. Es ahí en donde entra la responsabilidad de los comunicadores. Obviamente, Carlos Loret de Mola no es la cabeza del entramado, no es el líder del entramado, ni siquiera tomó él la determinación como tal, a pesar de ser el conductor estelar. Fue una imposición que se le dio desde los altos mandos de Televisa, porque solamente esos altos mandos podían tomar una decisión de esa naturaleza. Ni el reportero, ni el jefe de información, ni el conductor. Entonces aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que Loret tarde que temprano se enteró de que era un montaje y decidió continuar con el mismo o decidió mantenerse en una empresa capaz de participar en la fabricación de culpables por un interés netamente monetario. Eso es lo que la responsabilidad como tal que vivió el propio Carlos Loret de Mola. Hoy Israel Vallarta y su familia confían en que el tiempo para obtener una sentencia sea más corto, pues están a la espera de que próximamente se celebra la audiencia de vista que dé paso al proceso para la emisión de la sentencia definitiva. Y es que el 27 de mayo del presente año se declaró cerrada ya la instrucción en la causa penal contra Vallarta Cisneros, lo que permitió a la gente del Ministerio Público Federal y a la Defensa Pública Federal, representantes de Vallarta, presentar sus escritos de conclusión precisamente del caso. El Ministerio Público presentó su escrito con las conclusiones acusatorias el 9 de julio pasado, solicitó una pena de 329 años de prisión sin considerar que existen diversas violaciones a derechos humanos, ya que la agente del Ministerio Público de la Federación argumenta que no se acreditó la tortura que sufrió Vallarta. Imagínese. Señaló que dichos actos de tortura, acreditados en dictámenes practicados conforme al Protocolo de Estambul, no pueden ni deben ser tomados en cuenta como una verdad absoluta. ¿Por qué la postura del MP? ¿Por qué la postura de la Fiscalía? Bueno, porque son el cártel judicial, el cártel policíaco. Estos personajes que han quebrado el sistema de justicia de este país siguen insertados en él, desde el fiscal general de la República
Alejandro Hertz Manero, que responde precisamente a esos intereses, que defiende esos intereses, hasta personajes indefendibles como Renato Sales, por ejemplo, y otros más, quienes están vinculados directamente con Isabel Miranda de Wallace, por ejemplo, y quienes han hecho de la impartición de justicia su negocio, a quienes no les conviene, por supuesto, que Vallarta salga a la calle, que Vallarta ponga un pie fuera de la prisión, porque en ese momento todas sus carreras se vendrían para abajo y serían señalados como los fabricadores de los culpables. Ellos firmaron órdenes, ellos firmaron actas, ellos validaron declaraciones falsas, ellos echaron adelante toda esta andanada, ellos ayudaron a construir una enorme mentira para saciar las ambiciones de personajes que no tenían absolutamente nada que ver con la legitimidad y la honorabilidad. El caso Cassés Vallarta es un caso que demuestra y evidencia también lo podrido que está el sistema de justicia, lo podrido que están estos jueces, estos fiscales, estos ministerios públicos, estos personajes en los cuales, por supuesto, no ha llegado el mínimo atisbo de transformación porque proceden como los jueces de una formación de por sí ya contaminada, de una formación desviada, de una formación en donde lo que importa es seguir amparando a los delitos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la policía, los jefes policíacos, los jefes militares, los generales, los fiscales han sido el brazo armado del crimen organizado. Y este caso viene a evidenciar precisamente esa lucha tan fuerte que la sociedad civil tiene que dar para poder, por supuesto, dejar atrás una época sumamente oscura que continúa llenándonos de oprobio como sociedad, que continúa metiendo gente inocente a la cárcel, que continúa haciendo negocio con la careta de legalidad. Verdaderos delincuentes con placa son los que hoy por hoy, con placa y con saco, son los que hoy por hoy, por supuesto, siguen manteniendo a Vallarta en la cárcel después de torturarlo, agredirlo de manera clara y enfática. Son aquellos que se niegan a reconocer esta situación. Como siempre, un gusto, como siempre, un pero verdadero placer que nos acompañe en 10 minutos de análisis. Y es el momento de exigir la libertad como sociedad ya, la libertad de todos los involucrados en el falso caso Cassés Vallarta, porque es falso todas las acusaciones en su contra. Es falso que el señor sea un delincuente, es falso que sus parientes sean delincuentes, es falso. No podemos como sociedad permitir que por intereses políticos, por intereses judiciales, por intereses económicos, estas personas sigan ahí, sigan padeciendo esta tragedia. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. 10 minutos de análisis.